Hola, espero que te encuentres muy bien. Ya este es uno de los últimos videos de este curso de física mecánica, entonces debo darte las gracias por llegar hasta acá. Definitivamente este es un trabajo de bastante esfuerzo, pero yo creo que la máxima recompensa es saber de que cualquiera que tenga una conexión a internet puede obtener este tipo de información y puede aprender. Hoy vamos a hablar de energía cinética de rotación y translación, hablando particularmente de ese caso particular de los cuerpos que rotan sin deslizar sobre superficies. Entonces, como siempre, aquí encontrarás el icono del canal donde te puedes suscribir, darle me gusta, darle a la campanita y compartirlo porque tengo la plena seguridad de que esto será de mucha utilidad. Entonces, eh, dado que este contenido es bastante denso, yo ya preparé mucho de lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible para que no sea como muy rápido todo lo que voy a presentar el día de hoy. Entonces miren, hasta ahora nosotros hemos estudiado la definición de energía cinética. Energía cinética definida pues como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Cuando tenemos un sistema de partículas, la energía cinética total, que es lo que a mí me interesa, es la sumatoria de la energía cinética de cada una de esas partículas, teniendo una partícula 1, 2, 3, con el subíndice I. Ahora, si nosotros vemos y analizamos todos los videos que hemos hecho últimamente, hemos hablado de los cuerpos rígidos, es decir, estos cuerpos donde la posición relativa de cada una de sus componentes es siempre igual. Entonces la situación ahora es reflexionar sobre qué pasa con su energía cinética. Listo, la podemos escribir así. Pero si el cuerpo gira, hay una manera más práctica de expresar esta. Entonces fíjense, la idea está precisamente en que si el cuerpo está girando, si bien todas las velocidades son diferentes, la velocidad angular es igual para todos. Recuerden que los cuerpos rígidos todos giran en torno a un mismo punto, entonces tienen un mismo ómega y tienen una misma aceleración angular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La rapidez en un cuerpo rígido, si está girando con respecto a un punto, se puede escribir como RI por ómega, donde evidentemente este ómega corresponde a la velocidad angular y este RI se refiere al radio que va desde el punto del giro hasta donde está la partícula o de los componentes de este sistema rígido. Entonces miren, si yo esta cantidad la reemplazo en la energía cinética total, piensen que este omega, como es igual para todos, sale este RI cuadrado, lo puedo juntar con este MI. Y si recuerdan el video que nosotros ya trabajamos de momento de inercia y momento angular, recordarán que esta sumatoria de MI RI cuadrado no es más que el momento de inercia. Entonces, cuando un cuerpo gira, nos encontramos con un resultado bastante interesante. Aquí estaba solamente revisando el tiempo. Entonces, aquí llegamos a un resultado supremamente interesante. A que la energía cinética total se puede escribir como un medio del momento de inercia sobre la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esto es una forma de expresar la energía cinética, pero cuando tenemos un cuerpo que rota, un cuerpo rígido rotando. Si ustedes se dan cuenta, esto que está acá viene de la misma fórmula de energía cinética. Eso significa que esto de acá pues es exactamente lo mismo. Fuera de eso tiene las mismas unidades, que son unidades de energía, que son julios. Ahora, esto es imaginándonos que el cuerpo únicamente rota. ¿Qué pasa cuando el cuerpo rota y se traslada al mismo tiempo? Es decir, tiene esos dos movimientos a la vez. Entonces aquí la situación se vuelve mucho más realista. Es como cuando uno patea un balón de fútbol. Cuando uno lo patea es evidente que él se está moviendo en el espacio,
y al mismo tiempo gira. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos ese tipo de situaciones, naturalmente el cuerpo tenderá a girar con respecto a un eje que pase por su centro de masa. Eso es una cosa natural que vemos en la mayoría de sistemas. ¿Y qué ocurre? Particularmente, si tenemos un giro con respecto a un eje, y este eje, digámoslo así, entre comillas, está estático, eso tampoco es tan difícil de que ocurre en la naturaleza, la energía cinética total la podemos separar en dos partes. La energía cinética total es un medio de m y b al cuadrado. Este cuerpo, además de que se está moviendo, el centro de masa tiene velocidad, él está girando. Entonces, bajo esas condiciones, si el giro está en torno a un eje que pasa por su centro de masa, la energía cinética se puede separar en dos partes. Esa energía cinética total. Y fíjense que lo interesante es que aquí desaparece la sumatoria, a pesar de que estamos en un sistema de partículas, porque esto está compuesto de muchas partículas. Entonces lo interesante aquí es que la energía cinética total es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, por la rapidez, perdón, por el centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa, claro, multiplicado por omega cuadrado. Entonces eso significa que esa energía cinética total de este sistema de partículas, que es un cuerpo rígido, se puede describir en dos partes. Una energía cinética que llamaremos de translación y una energía cinética que llamaremos de rotación. Si el centro de masa tiene velocidad cero, pues obviamente tendremos energía cinética de rotación y nos estamos imaginando un cuerpo que solo gira. Ahora, si esta cantidad es igual a cero, pues si no hay velocidad angular, estamos imaginándonos es un cuerpo que solamente se traslada, pero no hay ningún tipo de giro. Entonces fíjense que aquí ocurre algo interesante. A pesar de que hablamos de un sistema de muchas partículas, está comenzando como a desaparecer esa sumatoria sobre cada una de sus componentes. Es decir, parece como si en vez de trabajar con un sistema de partículas, trabajara con una sola partícula que concentrara toda su masa en el centro de masa, valga la redundancia, y donde su giro está representado única y exclusivamente por una energía que depende del momento de inercia del sistema con respecto a ese centro de masa. Entonces, si nosotros repasamos un poquito lo que hemos visto hasta ahora en el curso, sabemos que la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la sumatoria de fuerzas externas, obviamente si se cumple la segunda ley de Newton. Pero es que cuando se cumple la segunda ley de Newton, quiero que se den cuenta de que esto es la misma ley de Newton. La única diferencia es que aquí en vez de tener una partícula, tenemos un sistema de partículas. Y esta m, en vez de ser la masa de una partícula, es la masa total de un sistema. Pero entonces fíjense que de una forma u otra, a pesar de que esto es un sistema de partículas, se comporta exactamente como la segunda ley de Newton de una sola partícula. Entonces, palabras a más, palabras a menos, yo puedo tratar un sistema de partículas de cuerpo rígido como si fuera una partícula puntual, donde su rotación está descrita por este término adicional que tendríamos en la energía cinética. Como esta fórmula es equivalente a la segunda ley de Newton de una partícula, vale todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, que el trabajo total de todas las fuerzas externas con respecto al centro de masa tiene que ser igual a la energía cinética, a la variación de energía cinética total. Es decir, tendríamos un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa final al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado, menos todas estas cantidades en un tiempo inicial. Entonces fíjense que esto me da una herramienta demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos hecho
al analizar sistemas donde los modelamos como una partícula puntual, podemos seguir utilizando esas mismas propiedades, esos mismos elementos, pero obviamente bajo estas consideraciones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la energía potencial gravitacional de un sistema de partículas, eso es simplemente mg por la altura, medida desde el suelo o desde el nivel donde tenemos energía potencial cero hasta donde está el centro de masa. Entonces ahí estamos facilitando mucho nuestras vidas en términos de cómo analizar sistemas físicos. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando un cuerpo rota sin deslizar sobre una superficie? Ese es el otro elemento que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, para eso, aquí yo les traigo a ustedes este ejemplo en que tenemos un balón de básquetbol. No me quedó perfecto, pero la idea es que su centro de masa, por obvias razones, debe estar en el centro del balón. Vamos a asumir que este balón tiene un radio R y solamente por practicidad voy a definir el punto A, el punto B y el punto C. Para todos debe ser tremendamente claro que para que un cuerpo no deslice, tiene que haber rozamiento. Si una superficie es completamente lisa y un cuerpo con un contorno circular está sobre él, pues va a deslizar. Pero si hay rozamiento, él a medida que avanza debe rotar. Entonces esa regla es supremamente interesante y la voy a repetir. Cuando un cuerpo rota sin deslizar, cuando se mueve hacia adelante, él obligatoriamente debe girar. Pero no es cualquier giro. Debe ser un giro de tal manera que lo que recorre en X tiene que ser lo mismo que recorre este arco de la circunferencia. Es decir, que lo que me muevo sobre la circunferencia debe ser exactamente igual a lo que me muevo sobre la superficie. Entonces, cuando se rota sin deslizar, el movimiento del centro de masa es igual a la longitud de arco que ha rotado el cuerpo. Eso traducido en otras palabras, ¿cómo es? Aquí es tremendamente evidente también que lo que me mueve en X es lo que se mueve el centro de masa. Entonces, la posición del centro de masa o lo que se desplaza el centro de masa debe ser igual al radio del cuerpo. En este caso yo tomé un balón, pero hubiera podido tomar un cilindro y daba exactamente lo mismo. O un anillo, también da lo mismo. Cualquier cuerpo que tenga un contorno circular, esto es importante. Si tiene un contorno circular, lo que se desplaza en X sobre la superficie debe ser igual al arco que recorre. Pero es que el arco que recorre pues depende del ángulo que se haya girado. Pero es que eso es fácil de calcular, porque en una circunferencia el arco es igual a r donde obviamente θ debe estar en radianes. Ojo, esto lo voy a aclarar. Entonces, aquí si yo saco derivada a ambos lados, y sabiendo que el radio debe ser una constante, me queda que la velocidad del centro de masa debe ser igual al radio por la velocidad angular. Entonces esta es una ecuación supremamente interesante y supremamente fuerte. Es decir, si un cuerpo rota sin deslizar sobre una superficie, la rapidez del centro de masa tiene que ser igual exactamente al radio por la velocidad angular. Es decir, que la velocidad del centro de masa, si recordamos un poco esta clase de movimiento circular, es exactamente igual a la velocidad tangencial. Si yo vuelvo y derivo ambos lados, me voy a encontrar también con que la aceleración del centro de masa tiene que ser r por la aceleración angular. Entonces aquí de nuevo estamos ganando más ecuaciones para describir nuestros sistemas.
Pero entonces ahora los invito a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué tipo de fuerza? Ya sabemos que tiene que haber rozamiento. Entonces aquí voy a colocar un mu. Pero la pregunta es, tiene que haber un coeficiente de rozamiento. ¿Qué tipo de fuerza de rozamiento actúa aquí? ¿Una fuerza de rozamiento cinética o estática? Entonces, esta es una de las partes más interesantes porque es la que genera un poco más de confusión. Pero la idea es esta. Precisamente, quiero que se den cuenta que en estos dos eventos, voy a llamar este el antes y este el después, la fuerza no actúa sobre el mismo punto. Fíjense que mientras que él gira, el primero actuaba en el punto A, pero después cuando él rotó, gira en el punto B. Es decir que esta fuerza de rozamiento actúa siempre en puntos diferentes, no actúa en el mismo punto. Eso significa localmente que cuando está en contacto el punto A con la superficie, localmente es como si él estuviera quieto. Eso significa, y es bien interesante, ¿no? Eso significa que la fuerza de rozamiento que actúa sobre el balón es una fuerza de rozamiento estática, no es dinámica. Eso es bien interesante, porque es que el cuerpo se está trasladando, se está rotando, pero la fuerza de rozamiento que actúa sobre él no es cinética, es estática. Es decir, que obviamente tiene que tener un límite, porque esa Fs, recuerden que siempre debe ser menor o igual a la normal por mu sub s. Entonces aquí esto lo voy a dejar aquí. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque esto implica que eso de rotar o girar sin deslizar tiene su límite. Porque si yo me estoy moviendo de tal manera que la fuerza de rozamiento tenga que ser superior a esta cantidad, ya la fuerza de rozamiento no puede actuar. Y ya el cuerpo comienza a resbalar y ya tendríamos que analizar la fuerza de rozamiento cinética. Entonces es bien interesante. Rotar sin deslizar es posible siempre que la fuerza de rozamiento sea menor a la normal veces el coeficiente de rozamiento estático. Ahora viene otra cosa aún más interesante. Como esta fuerza de rozamiento no actúa en el mismo punto, también tiene otra propiedad interesantísima. No hace trabajo. Y también esto es supremamente interesante, porque obviamente vemos que esta fuerza de rozamiento va en dirección contraria al movimiento. Y uno lo que esperaría es que obviamente hiciese trabajo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque actúa siempre en diferentes puntos. Y como ya les dije, localmente es como si este punto estuviera estático sobre la superficie. Entonces esta fuerza de rozamiento no hace trabajo cuando el cuerpo gira o rota sin deslizar. Entonces, cuando ocurre esto, también ocurren muchas cosas súper fuertes. Porque cuando un cuerpo rota sin deslizar, hay conservación de la energía mecánica. Bien loco, ¿no? El hecho de rotar sin deslizar necesariamente exige la existencia de una fuerza de rozamiento, que es estática. Pero lo interesante es que esa rotación sin deslizamiento implica que esta fuerza no hace trabajo y que el sistema sea conservativo. Entonces, para que esto quede claro, y todo lo que hablé arriba también quedó claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos en este video. Llevamos 22 minutos, creo que 22 minutos aproximadamente. Cuando el edite va a ser mucho menos, definitivamente.